En esta parte número 141 de Puertas Dimensionales vamos a seguir con exorcismos y vamos a seguir también citando cosas que tienen que ver con esa novela y película llamada El Exorcista. Pero no va a ser lo único, porque vamos a mostrar bastantes datos estadísticos que dan que pensar, viendo hacia dónde se dirige mentalmente la población respecto a la cuestión de exorcismos. Pero vamos a ver más cosas también. Seguimos con el tema exorcismos y con dos artículos de distintos años, pero que son de un mismo medio, que vais a ver que da unos datos que realmente son muy interesantes y que curiosamente citan también la famosa película del Exorcista, entre otras cosas, cómo no. Purgar los demonios cotidianos. ¿Qué hay detrás de la popularidad de los exorcismos? Esto es del 30 de noviembre de 2015. En la Universidad Estatal de Texas enseño un curso de honores llamado Demonología, Posesión y Exorcismo. No es un curso de instinto. Mis alumnos producen trabajos de investigación sobre temas que van desde el papel de la parálisis del sueño en informes de ataques demoníacos hasta casos de asesinatos contemporáneos en los que los acusados han afirmado que fuerzas sobrenaturales los obligaron a cometer delitos. Interesante porque de las dos cosas ya hemos tratado, De hecho, hablar de demonios no es inusual en Texas. El primer día de clases, cuando vimos un clip de un supuesto exorcismo en un Starbucks de Austin, muchos de mis alumnos dijeron que habían visto escenas similares en los pueblos donde crecieron. Y aquí tenéis la imagen de ese vídeo. Algunos estudiantes incluso admitieron que sus padres estaban nerviosos porque se habían inscrito en la clase. Tal vez a estos padres les preocupaba que sus hijos fueran poseídos o que estudiar la posesión en el aula pudiera hacer que los demonios parecieran menos plausibles. Quizás fue una mezcla de ambos. De cualquier manera, estos padres no son una minoría supersticiosa. Una encuesta realizada en 2012 encontró que el 57% de los estadounidenses creen en la posesión demoníaca. No obstante, los demonios, espíritus invisibles y malévolos, y el exorcismo, las técnicas utilizadas para expulsar a estos espíritus de personas, objetos o lugares, a menudo se consideran reliquias del pasado, creencias y prácticas incompatibles con la modernidad. Es una suposición basada en una teoría sociológica que data del siglo XIX llamada narrativa de secularización. Académicos como Max Weber predijeron que con el tiempo la ciencia inevitablemente reemplazaría la creencia en fuerzas misteriosas. Pero mientras la influencia de las iglesias institucionalizadas ha disminuido, pocos sociólogos hoy en día afirmarían que la ciencia está eliminando la creencia en lo sobrenatural. De hecho, en los 40 años transcurridos desde el estreno de la exitosa película El Exorcista, la creencia en lo demoníaco sigue siendo tan popular como siempre y muchas iglesias se esfuerzan por adaptarse. Ahora ya más de 40 años, unos 47. Entonces, ¿por qué ha vuelto el exorcismo? Puede ser que la creencia en lo demoníaco sea cíclica. El historiador de religión David Frankfurter señala que las teorías de conspiración que involucran a entidades malvadas como demonios y brujas tienden a estallar cuando las comunidades religiosas locales se enfrentan a fuerzas externas como la globalización y la modernidad. Frankfurter sugiere que atribuir la desgracia y el cambio social a fuerzas ocultas del mal es una reacción humana natural. Lo demoníaco proporciona un contexto que puede dar sentido a problemas desconocidos o complejos. Fijaos cómo intentan dar explicaciones sobre eso. Mientras que los europeos practicaron el exorcismo durante la Edad Media, la Edad de Oro de la paranoia demoníaca tuvo lugar a principios del período moderno. En los siglos XVI y XVII, miles fueron asesinados en cacerías de brujas y hubo casos espectaculares de posesión, incluidos conventos enteros de monjas. Bien, una vez más, vale la pena decir que no siempre era cuestión de brujería en estos casos,
sino que a veces era por haberse pasado al tema del protestantismo. Y las acusaciones eran dadas sobre ellos en vía de brujas. Incluso conventos se habían convertido personas en ellos, tanto frailes como monjas. En fin, pero oficialmente ya está, brujería todo y a la hoguera. La Reforma protestante fue un factor clave en estos eventos. Las guerras de religión resultantes devastaron a la población de Europa, creando una sensación de ansiedad apocalíptica. Al mismo tiempo, el exorcismo se convirtió en una forma para que la Iglesia católica e incluso algunas denominaciones protestantes demostraran que su clero ejercía un poder sobrenatural sobre los demonios, algo de lo que carecían sus rivales. En algunos casos, personas poseídas incluso testificarían que las iglesias rivales estaban alineadas con Satanás. A la derecha vemos una pintura de 1788 de Francisco Goya, que ya la mostramos, que representa a San Francisco realizando un exorcismo. ¡Qué cosas! Y cuando ves lo que hacía San Francisco, pues dices, ¿cómo va a hacer exorcismo de demonios? Sí, estaba metido él en todo eso. Pero sigamos. Pero en el siglo XIX, expertos médicos como Jean-Martin Charcot y su alumno Sigmund Freud habían popularizado la idea de que los síntomas de posesión demoníaca en realidad eran causados por la histeria y la neurosis. Los exorcistas llegaron a ser vistos como personas poco sofisticadas que carecían de la educación necesaria para comprender las enfermedades mentales, una visión que hacía del exorcismo una responsabilidad para las iglesias en lugar de una ventaja. Esto fue especialmente cierto para los católicos estadounidenses, quienes durante mucho tiempo habían sido menospreciados por la mayoría protestante como inmigrantes supersticiosos. Y ahora vamos a hablar, según dicen ellos aquí, del efecto exorcista. Cuando se publicó la novela El exorcista de William Peter Blatty en 1971, la narrativa de la secularización se había generalizado. En 1966, la revista Time había publicado su famosa portada preguntando ¿está muerto Dios? En 1970, Gallup descubrió que el 75% de los estadounidenses afirmaba que la religión estaba perdiendo influencia, el porcentaje más alto en la historia de la encuesta que se realizó por primera vez en 1957. El protagonista de Blatty, Damien Karras, es un sacerdote psiquiatra jesuita que ha perdido la fe. Al final de la novela, Karras yace muriendo por su batalla con el demonio Pazuzu. No puede hablar, pero sus ojos están llenos de júbilo, presumiblemente porque ahora tiene una prueba positiva de que los demonios y por extensión Dios realmente existen. A través del personaje del padre Karras, Blatty capturó un sentimiento generalizado de añoranza por lo sobrenatural en una época desencantada. Mientras que la revista América, dirigida por jesuitas, criticó a El exorcista como sórdido y sensacionalista, Blatty demostró que los estadounidenses no desdeñaban la idea del exorcismo. En 1971 y 1972, la novela estuvo 55 semanas en las listas de libros más vendidos del New York Times. La adaptación cinematográfica recaudó más de 66 millones de dólares en su primer año. En 1990, como parte de la homilía pronunciada en la Catedral de San Patricio de la ciudad de Nueva York, el cardenal John O'Connor incluso leyó El exorcista para dramatizar la realidad del poder demoníaco. Bueno, ya veis, una vez más, un personaje que es un jesuita, pero luego los jesuitas de la revista tan famosa de allí, de América, que se llama así, América, pues lo criticaron, que ese relato no... Esto era una extravagancia, una pasada, vamos, que no era así. En fin, que como siempre el juego de los jesuitas ya sabes cómo funciona, ¿no? Hoy en día, un segmento significativo de la población informa que cree en demonios. Según una encuesta de religión de Baylor de 2007, el 48% de los estadounidenses estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la posibilidad de posesión demoníaca. Y en una encuesta de investigación de Pew realizada ese mismo año, el 68% de los estadounidenses dijeron que creen en la presencia de ángeles y demonios. Si bien las encuestas no pueden revelar a qué se refieren exactamente las personas cuando dicen que creen en demonios, está claro que estas personas no constituyen una minoría supersticiosa.
más bien son una parte normal del panorama religioso actual. Históricamente, las personas han usado espíritus malignos para explicar cualquier cantidad de desgracias, ya sea una enfermedad física o una mala suerte rutinaria. Pero hoy en día, los demonios se utilizan con frecuencia para interpretar cuestiones políticas contemporáneas, como el aborto y los derechos de los homosexuales. Desde la década de 1970, los ministerios de liberación protestantes se han ofrecido a curar a los adolescentes homosexuales mediante la expulsión de demonios. Esta práctica ahora tiene corolarios en el Islam e incluso en los métodos de curación holísticos chinos. Cuando el estado de Illinois legalizó el matrimonio homosexual en 2013, el obispo Thomas Paprocki realizó un exorcismo público en protesta. Políticamente, el ritual del obispo sirvió para enmarcar las cambiantes costumbres sociales como una manifestación del mal demoníaco. De manera similar, exorcistas católicos en México realizaron un magno exorcisto en mayo de 2015, con el objetivo de purgar a toda la nación de demonios. El exorcismo masivo estuvo motivado en parte por las guerras contra las drogas que han devastado al país desde 2006, pero también fue en respuesta a la legalización del aborto en la Ciudad de México en 2007. Y ahora vale la pena añadir que un poco les ha dado resultado esto, porque estamos a 2022 y precisamente no ha ido a menos todo el tema de México, sino mucho, mucho y mucho más. En fin, bueno, sigamos. Durante un exorcismo mexicano, un demonio, hablando a través de una persona poseída, confesó que México había sido una vez un refugio para demonios. Según los 4 demonios identificados en el exorcismo, hace cientos de años, los aztecas les habían ofrecido sacrificios humanos. Ahora, con la legalización del aborto, los sacrificios se habían reanudado. Bien, yo no sé si todo esto realmente es así de claro, que se llegó a producir, que un demonio dijera esto a través de una persona poseída, pero es cierto que, evidentemente, si allí hacían sacrificios humanos, los demonios campaban a sus anchas en ese territorio. Y no es el único, en otros también. Y mira qué cosas, da la sensación como si después de pasado el tiempo siguen campando a sus anchas. Porque además, ¿qué pasó? En fin, les entra el catolicismo, que hacen la mezcla de paganismo con cristianismo y sale lo que sale. ¿Y ahora qué tienen por encima de todo? La Virgen de Guadalupe. ¿Pero qué tienen por encima de todo? Pues todo esto que vemos, que cada vez es más de desgracia total, porque los demonios sí están haciendo de las suyas como quieren con las personas allí. Y ya no tan solo por cuestión de posesión, sino por lo que llegan a motivar a la gente al mal. Gracias a Dios no a todos, gracias a Dios. Pero desde luego parece ser que sí, que lugares donde se había hecho todo esto, los demonios se lo pasaban muy bien. Pero también vale la pena destacar que recordemos que esos sacrificios a estos demonios no era en verdad para ellos una cuestión de sacrificar a demonios, sino era a dioses que venían de fuera. Tened esto presente, recordad lo que presentamos en el fenómeno ovni. Por tanto, ya vemos aún ahora cómo es un lugar donde el avistamiento de ovnis es una cosa tan sumamente habitual. ¿Por qué será? Pues ya vamos atando cabos, ¿no? Aunque quizás no solo sería cuestión de hablar de México, evidentemente. En la encuesta de religión de Baylor, el 53% de los católicos dijeron que están de acuerdo o muy de acuerdo con la posibilidad de posesión demoníaca. 26% estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo, y el resto estaba indeciso. Los católicos progresistas todavía consideran el exorcismo como una vergüenza, y también hay cada vez más ateos y escépticos ansiosos por citar la práctica del exorcismo como un ejemplo de lo absurdo de la religión. Pero en países como Italia y Filipinas existe una demanda activa de más exorcistas católicos. ¿Por qué será también? Las autoridades de la Iglesia están muy conscientes de que si no brindan los servicios espirituales que estas personas necesitan, los ministerios de liberación pentecostales lo harán. En el pasado la Iglesia tenía mucha más capacidad para adaptar su mensaje a su audiencia,
pero en una era de Twitter y cámaras de teléfonos celulares, un exorcismo realizado en un país será presenciado por todo el mundo. El Papa Francisco parece especialmente hábil para navegar la cuestión de los demonios. Si bien ha inspirado a los católicos progresistas con sus posturas sobre el cambio climático y la justicia social, también ha enfatizado la realidad del diablo. En 2014, la Congregación del Clero reconoció formalmente a la Asociación Internacional de Exorcistas, ya lo vimos. Este es un grupo de sacerdotes conservadores que existe fuera de la curia desde 1990 y ha presionado para que se reconozca y normalice la práctica del exorcismo. El miembro fundador de la IAE, Gabriel Amort, incluso ha atribuido el repentino éxito del grupo al Papa Francisco. Ya veis, una vez más, un jesuita llevando adelante una función sumamente importante. ¿Y en qué sentido? En provocar que aún haya más endemoniados. En liarla más, en definitiva. Y ese ha sido el Papa Francisco. Pero jugando, ya veis de qué modo, ¿eh? Es magistral su jugada. Y a la derecha veis el Papa Francisco cuando dice que bendice a un niño en Roma, pero ya veremos algo también que se cuenta al respecto. Quizás el mayor ejemplo de la sabiduría demonológica de Francisco ocurrió el 13 de mayo de 2013, cuando colocó sus manos sobre un joven en silla de ruedas después de celebrar una misa en la plaza de San Pedro. Este joven era, de hecho, el mismo feligrés mexicano que se creía que estaba poseído por 4 demonios. El vídeo muestra al niño jadeando y desplomándose bajo el abrazo inusualmente largo de Francisco. Lo presentamos eso, ¿eh? Para aquellos que sienten que la Iglesia Católica debería tomar el exorcismo en serio, este fue un claro ejemplo de Francisco realizando un exorcismo público. Pero para aquellos que consideran el exorcismo como una reliquia de la Edad Media, las autoridades de la Iglesia pueden afirmar plausiblemente que esto fue solo una bendición, tal vez de un poco más de duración debido a la sincera compasión del pontífice por el joven. Para una Iglesia con más de 1.000 millones de seguidores es un acto de equilibrio difícil, pero necesario. Sí, todos recordamos esta escena, ¿eh? Y el Papa no afirmó que él estuviese haciendo un exorcismo en esos momentos. En fin, que ya veis que el panorama, sobre todo con encuestas, va haciendo todo un recorrido de años y evidentemente deja cada vez más a las claras que la gente, bueno, cada vez creerá menos en alguna religión establecida, eso sí, se meterá más en temas pentecostales, pero al final lo que sí se acuerda más mayoritariamente es que la mayor parte de gente sí que cree que esto es así, que hay endemoniados y que, por tanto, tiene que haber exorcismos. Otra cosa es que, por desgracia, no sepan que realmente todas esas formas de sacar demonios sean tan antibíblicas que lleven al mismísimo Satanás y sus ángeles caídos a pulular aún más. Y aquí tenéis el segundo artículo, que era del 17 de diciembre de 2018. Y nos dice: los exorcismos han sido parte del cristianismo durante siglos. El Exorcista, una película de terror estrenada hace 45 años, es una representación aterradora del mal sobrenatural. La película cuenta la historia de una joven estadounidense que es poseída por un demonio y finalmente exorcizada por un sacerdote católico. Muchos espectadores se sintieron atraídos por la representación de la película del exorcismo en el cristianismo. Como estudioso de la teología cristiana, mi propia investigación sobre la historia de los exorcismos cristianos revela cómo la noción de participar en la batalla contra los demonios ha sido una forma importante en que los cristianos han entendido su fe y el mundo. Ya veis que las dos veces la persona que escribe saben un poco de qué va la materia, ¿eh? El relato bíblico de la vida de Jesús presenta varias historias de exorcismo. Los evangelios, que reflejan puntos de vista comunes en el judaísmo del siglo I después de Cristo, describen a los demonios como espíritus opuestos a Dios que persiguen, poseen o tientan a las personas para que hagan el mal. Bueno, comunes en el judaísmo, pero ya era de los primeros cristianos, ¿eh? Los individuos poseídos se representan mostrando comportamientos extraños y erráticos. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, un niño está poseído por un demonio que le hace echar espuma por la boca y a experimentar violentos espasmos. Se muestra que Jesús tiene un poder único para expulsar demonios y promete que sus seguidores pueden hacer lo mismo.
Y ahora valdría la pena añadir, y les dice que tienen que usar agua bendita o darles un manotazo en la frente y 1001 burradas más. No, porque para nada lo hacía así ni Jesús ni sus discípulos. Todo el resto, ritos mágicos que son más de lo que pretenden sacar, cuestión de demonios. En los siglos que siguieron, son comunes los relatos sobre el uso del nombre de Jesús para expulsar demonios. Orígenes, un teólogo cristiano primitivo que escribe en el siglo II, explica cómo los cristianos usan el nombre de Jesús para expulsar espíritus malignos de almas y cuerpos. Bueno, Orígenes ya veis que, como siempre, da una de cal y otra de arena, todo un personaje. Y expulsar espíritus malignos de almas y cuerpos, como cuadra. Como cuadra. Si alma, en definitiva, es el cuerpo funcionando con el aliento de vida que le da Dios. En fin, por tanto, desde luego, ya vemos que ya había esa confusión en ese segundo siglo, donde la cosa ya se apartaba de la verdad bíblica. A lo largo de los años, el exorcismo llegó a asociarse más ampliamente con la fe cristiana. Varios escritores cristianos mencionan los exorcismos que se llevan a cabo públicamente como una forma de convencer a las personas de que se conviertan en cristianos. Argumentaron que la gente debería convertirse porque los exorcismos que realizaban los cristianos eran más efectivos que los de los paganos. Los primeros textos cristianos mencionan varios métodos de exorcismo que usaban los cristianos, incluyendo hacer la señal de la cruz sobre las personas poseídas o incluso respirar sobre ellas. ¿Primeros textos cristianos? Cuidado, esto ya no viene de los discípulos, esto ya viene del desfase del cristianismo, de la corrupción del auténtico cristianismo. Ahí ya entra el rito mágico mezclado con el cristianismo. Y eso hay que puntualizarlo. Comenzando en algún momento a principios de la Edad Media, los sacerdotes específicos fueron entrenados y sancionados de manera única para el exorcismo. Este sigue siendo el caso hoy en el catolicismo romano, mientras que las tradiciones ortodoxas orientales permiten que todos los sacerdotes realicen exorcismos. Los primeros cristianos también practicaban lo que a veces se llama un exorcismo menor. Este tipo de exorcismo no es para aquellos que se consideran poseídos agudamente. Esto tuvo lugar antes o durante el ritual del bautismo, una ceremonia por la cual alguien se une oficialmente a la Iglesia. Mirad que de esto hemos estado tratando, La práctica surge de la suposición de que todas las personas son generalmente susceptibles a las fuerzas espirituales malignas. Por esta razón, a menudo se recitaba algún tipo de oración o declaración contra el poder del diablo durante la catequesis, un periodo de preparación antes del bautismo, el bautismo o ambos. Sí, ya veis, hacer algún tipo de oración. Bueno, una vez más, todo en plan ritos, ritos mágicos. Entre los siglos XV y XVII hubo una mayor preocupación por los demonios en Europa occidental. No solo hay abundantes relatos de sacerdotes que exorcizan a individuos de este periodo de tiempo, sino también de animales, objetos inanimados e incluso la tierra. Aquí tenéis, por ejemplo, una xilografía de 1598 que muestra un exorcismo practicado a una mujer por un sacerdote y su asistente, con un demonio saliendo de su boca. Aquí veis lo que le sale hacia arriba. Bueno, las narraciones también son mucho más detalladas. Por cierto, si miráis el cuadro veréis que al fondo, encima de un púlpito, hay un crucifijo, unas velas. Por tanto, más de lo mismo. Cuando alguien poseído por un demonio se enfrentaba a un sacerdote exorcista, se creía que el demonio se agravaría y haría que el individuo se involucrara en un comportamiento más intenso y violento. Hay informes de altercados físicos flotando alrededor de la habitación y hablando, gritando fuerte y enojado durante el proceso de exorcismo. Los protestantes, que eran escépticos de muchos rituales católicos, combatieron la posesión demoníaca con prácticas más informales como la oración improvisada por el individuo afligido. Y es así como realmente debe funcionar el sacar demonios. Una oración de corazón directa a Dios Padre en el nombre de Jesús para que los demonios se vayan. No hay más. Bueno, sigamos.
Durante la Ilustración, entre los siglos XVII y XIX, los europeos comenzaron a poner en duda los llamados elementos supersticiosos de la religión. Muchos intelectuales e incluso líderes de la Iglesia argumentaron que las experiencias de las personas con los demonios podrían explicarse mediante la psicología y otras ciencias. El exorcismo comenzó a ser visto por muchos como innecesario o incluso peligroso. Por cierto, hay otro método, además, a añadir para expulsar demonios, y es ayuno. Ayuno y oración combinados. Recordad las palabras de Jesús que dice que hay algunos demonios que solo salen con ayuno y oración. Porque con ayuno no quiere decir que te tienes que estar dejando de comer durante no sé cuántos días, sino que también comiendo bien, en una dieta equilibrada y frugalmente, se pueda estar en más comunión con Dios y así poder tener más contacto íntimo, más oración y tener más el poder del Espíritu Santo para que eso suceda, en el nombre de Jesús. Es algo que debemos tener en cuenta. Sigamos. Muchas denominaciones cristianas todavía practican alguna forma de exorcismo menor. Antes de bautizar a las personas en la Iglesia episcopal, por ejemplo, se les pregunta: ¿renuncias a Satanás y a todas las fuerzas espirituales de maldad que se rebelan contra Dios? La Iglesia Católica todavía tiene un ministerio activo dedicado a realizar exorcismos de personas poseídas. La práctica actual incluye garantías que exigen, entre otras cosas, que las personas sospechosas de estar poseídas se sometan a una evaluación médica y psiquiátrica antes de que se lleve a cabo un exorcismo. El exorcismo es particularmente común en el pentecostalismo, una forma de cristianismo que ha crecido rápidamente en las últimas décadas y que suele hacer que normalmente la gente haga todo menos estudiar sus propias Biblias. Esta rama del cristianismo enfatiza la experiencia espiritual en la vida cotidiana. Los pentecostales practican algo parecido al exorcismo, pero que normalmente se llama liberación. Los pentecostales sostienen que las personas poseídas pueden ser liberadas mediante la oración de otros cristianos o de un líder espiritual reconocido. El pentecostalismo es una tradición cristiana internacional y las prácticas específicas de liberación pueden variar ampliamente en todo el mundo. Y los que habéis estado en esas iglesias o estáis en ellas ya veis cuántas veces qué números se montan para sacar demonios. E incluso personas que están la mar de tranquilas y bien pasan por allí y también como si fueran poseídas les dan un guantazo en la frente y ¡buah!, se caen por el suelo, caos. ¿Pero esto qué es? ¿Sacan demonios o lo que hacen es que la gente vaya a recibir demonios? ¿Os imagináis a Jesús dando de manotazos en la frente a la gente, tumbándola para sacarles los demonios? Jamás hizo eso nuestro Señor. Ni eso, ni otras variantes de lo que llegan a hacer. En los Estados Unidos la creencia en los demonios sigue siendo alta. Más de la mitad de todos los estadounidenses creen que los demonios pueden poseer a las personas. Entonces, a pesar del escepticismo de hoy en día, el exorcismo sigue siendo una práctica común de los cristianos de todo el mundo. Bien, pues esto es lo cierto. Realmente la gente, mucha, aunque se digan ateos, ven que esas cosas pueden pasar. Algunos han tenido experiencias de gente cercana al respecto y muchos, eso sí, tienen miedo. No quieren entrar en eso. Luego se declaran agnósticos o sencillamente que no creen, pero ante eso prefieren no meterse. Señal de que no controlan lo que dicen que no creen. En fin, una vez más, todo esto ya sabemos que irá a más, no va a parar. Y en parte porque los mismos que pretenden sacar demonios, lo que hacen es que aún vayan más. Esto lo veremos también próximamente, porque realmente es algo que debemos tener muy claro. Solo en el nombre de Jesús se van los demonios, ya digo, a veces también hasta con ayuno, no solo oración. Y oración previa antes de estar en ese lugar para sacar el demonio a quien sea. Pero a veces las cosas son muy improvisadas, son de repente, te puedes encontrar ante eso. Entonces solo te vale la oración y que hayas seguido una dieta equilibrada, bien, sana. Entonces, con el poder de Dios puedes vencer. Casos de esos
ya sabemos, se ha hablado tanto al respecto que no vale la pena ir buscando ejemplos de uno, del otro, os podía contar de este, del otro, pero bueno, ¿para qué? ¿Para generar miedo en las personas? No, no vale la pena. Hay cosas que sabemos que son lo que son y lo que debemos hacer es ponernos en manos de Dios para, si hace falta que nos encontremos en esa situación, porque Dios lo permite, que nos ayude a poder estar en nuestro lugar y hacer lo que toca. Pero siempre que nadie se crea que por sí mismo puede conseguir nada. En fin, vamos a terminar aquí la conferencia y ya os digo que esto aún tendrá continuación y esperamos que ya en unas muy pocas conferencias terminemos con el tema de exorcismos y vayamos para más cuestiones, porque desde luego este tema de exorcismos había que tratarlo ampliamente, porque vamos a ver que de aquí al fin esto va a ser cada vez más un continuo. Que Dios nos ayude. Maranata 2031.